Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás un fragmento del informe final de la Comisión de la Verdad, libro Hallazgos y Recomendaciones. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional realizadas como aporte al proceso de verdad, reconciliación y no repetición para lograr la paz total en Colombia. Muchas gracias por escuchar. 3.21 Responsabilidades en las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el conflicto armado. Estas violaciones e infracciones de las que ha sido testigo la propia Comisión en su trabajo por el país y en el exilio muestra el enorme impacto de la herida de Colombia. La guerra ha dejado muchas cicatrices en el tejido social, las biografías personales, las historias familiares y comunitarias que recorren las geografías del conflicto en distintas épocas. Muchos de esos hechos traumáticos, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario permanecen en la memoria de las víctimas y de la sociedad como muestras de lo intolerable. La violencia tiene un carácter intencional en el contexto del conflicto armado, orientada a tener el control, ganar fuerza, paralizar, destruir al enemigo y así conquistar objetivos políticos o militares, cambios y transformaciones, seguridad y mantenimiento del status quo. Pero las dimensiones del conflicto muestran también responsabilidades éticas, históricas y políticas desde el punto de vista y mandato extrajudicial de la Comisión. Un aspecto crucial relacionado con la violencia ocurrida en el contexto del conflicto armado son las responsabilidades de los diferentes actores que han participado en él, agentes e instituciones estatales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros, así como otros civiles o grupos que tuvieron diferentes tipos y grados de responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al derecho internacional humanitario. Son múltiples las responsabilidades en el conflicto armado, y no se refieren solo a los autores materiales o a la relación directa de responsable-víctima. Además, el esclarecimiento de las dinámicas del conflicto armado muestra que no solo se trata de actores o grupos armados o personas que participaron directamente en las hostilidades. De diferentes maneras, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, las entidades estatales y terceros, civiles del sector económico, político y élites regionales han tejido y actuado mediante alianzas en redes en donde confluyen mayores y menores niveles de responsabilidad. Si bien las responsabilidades penales se refieren a personas concretas frente a hechos específicos demostrados en un juicio con derecho a la defensa y a un contexto adversarial, esas circunstancias de responsabilidad penal les corresponden a los jueces. El mandato de la Comisión de la Verdad incluye esclarecer las responsabilidades colectivas extrajudiciales conforme al mandato del numeral 2 del artículo 2 del Decreto 588 de 2017, responsabilidades colectivas del Estado, incluido el gobierno y demás poderes públicos de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo o organización. La Comisión tiene pues un mandato de señalar las responsabilidades de carácter extrajudicial que puedan ser entendidas como históricas, éticas, políticas y sociales de un hecho perpetrado por quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. El enfrentamiento inicial entre la fuerza pública y las guerrillas, posteriormente agravada con la participación paulatina de los grupos paramilitares y también de otros agentes del Estado y sectores civiles, hace que estos actores sean responsables de ese universo de víctimas que, según el resultado final de la integración de bases de datos del proyecto JEP-CEV-HRDAG, corresponde a 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados y alrededor de 8 millones de desplazados. Asimismo, de acuerdo con los registros oficiales y el estudio realizado por la Comisión, junto con el ACNUR para el periodo de 1982 a 2022, más de 1 millón de personas tuvieron que salir del país, buscar protección internacional con diferente estatus o reconocimiento a diferentes países. Aunque existen muchas zonas grises en estas atribuciones de responsabilidad y las cadenas de víctimas y responsables se mezclan en ocasiones,
Esta situación demuestra que establecer esas responsabilidades es algo complejo, pero no confuso. Tantas víctimas producto de tantas violaciones e infracciones perpetradas por tantos actores armados y con tantos intereses políticos y económicos, incluso con tan altas tasas de impunidad, no logran ocultar dichas responsabilidades. La responsabilidad del Estado en el conflicto armado, que debe respetar y garantizar los derechos de los colombianos y colombianas y de cualquier persona sujeta a su jurisdicción, se configura tanto por su participación directa en violaciones graves de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por miembros de las instituciones, como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones. Dicha responsabilidad no se limita exclusivamente a la fuerza pública en su rol de garante de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos, sino también se extiende a otros agentes del Estado. En la JEP se encuentran más de 500 comparecientes miembros del Ejército, responsables de participar en las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas de manera fraudulenta como muertes en combate, especialmente entre 2002 y 2008. Y la comisión señala que no se trata de casos aislados o responsabilidades individuales de un número elevado de militares, sino que incluye también responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en esos casos. También existe responsabilidad institucional en algunos magnicidios y atentados en su nexo con el accionar de grupos paramilitares. Además, se destacan las responsabilidades de otras autoridades públicas, como aquellos que entorpecieron precisamente la investigación y sanción de graves violaciones e infracciones. La impunidad ha favorecido, entre otros efectos, la persistencia de violaciones de derechos humanos, así como de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación, en no pocas ocasiones, ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, de los que se han beneficiado actores armados, algunas empresas nacionales, multinacionales, actores políticos y terceros. Por el momento, la investigación y judicialización contra sus responsables se limita a algunas investigaciones archivadas, estancadas o refundidas, o a algunas sentencias dictadas por la justicia ordinaria o justicia transicional. Son preocupantes los ataques a los procesos de esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, al amenazar o asesinar a los comparecientes y sus familiares por la verdad que han contado al país. También el asesinato de líderes tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Esto limita el acceso a la verdad, la reconciliación genuina de la sociedad y las garantías de no repetición. El Estado colombiano también compromete su responsabilidad por la existencia del paramilitarismo y por el accionar de estos grupos. Aunque a finales de la década de los 80, los grupos paramilitares actuaron como agentes del Estado en razón de las autorizaciones legales existentes para su conformación y funcionamiento, así como contaron con cobertura legal entre 1995 y 1997 con el funcionamiento de las Convivir. A partir de finales de la década de los 90 y en 2000, que en algunos miembros de la fuerza pública actuaron conjuntamente con grupos paramilitares en supuestas operaciones contra insurgentes que generaron graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. A pesar de la cantidad de denuncias que trataron de enfrentar los hechos, el negacionismo de esa realidad se convirtió en un factor de la persistencia del paramilitarismo y su extensión en el país. El paramilitarismo no se trató de simples grupos armados ilegales o ejércitos privados. Fue un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyeron en su creación, funcionamiento y expansión con diferentes propósitos como la lucha antisubversiva, el control de economías lícitas e ilícitas. Los vínculos entre grupos paramilitares y la fuerza pública fueron más evidentes de lo que se sabía y nunca fueron reconocidos. La relación de sectores de las fuerzas militares con las autodefensas y paramilitares fue determinante tanto en la creación de estas como para su expansión y consolidación. Las fuerzas militares y los gobiernos tienen una corresponsabilidad con el paramilitarismo en lo que ello ha supuesto para las víctimas y el país. El paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva, no solo para combatir a las guerrillas y atacar a quienes consideraba sus bases sociales, sino que controló el narcotráfico para beneficio propio y de muchas personas, incluyendo políticos, empresarios y agentes del Estado. Los narcotraficantes se han introducido en la política al acceder incluso a cargos públicos de elección popular.
La parapolítica dio a entender que fueron los políticos quienes buscaron a los paramilitares, con el aliciente del narcotráfico de por medio. No solo los recursos del narcotráfico han servido para financiar numerosas campañas electorales, sino que han beneficiado a muchos políticos en el ámbito local, departamental y nacional. La economía del país no se explica sin el narcotráfico, y esto involucra una responsabilidad colectiva e institucional. La gravedad de esta alianza explica en buena parte la persistencia del conflicto armado. Un mayor nivel de complejidad y distribución coordinada de roles son las redes con intereses económicos que han financiado y patrocinado a diferentes actores armados. Algunas organizaciones, élites políticas y empresas terminaron lucrándose y beneficiándose de la guerra, en ciertos casos siendo no solo cómplices, sino promotores de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. También los terceros han asumido diversos roles desde papeles directos, instigar, patrocinar, cooperar, hasta dar apoyos pasivos, tolerar y omitir una debida diligencia, beneficiándose de la guerra. Las diferentes organizaciones guerrilleras cometieron graves infracciones del derecho internacional humanitario y abusos de derechos humanos de forma extensiva. Las guerrillas son responsables en primer lugar por haber tomado decisiones de orden político y estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional, con un gran impacto en la población civil. Aun con sus diferencias, todas las guerrillas consideraron en algún momento que se estaban dando las condiciones para una insurrección general de las mayorías en Colombia, y fue esta argumentación la que terminó justificando y encubriendo las afectaciones cada vez más amplias que sufrió la sociedad colombiana por causa de su violencia. Entre esas decisiones resalta la política implementada por las FARC-EP a partir del año 1997 de secuestrar a policías y militares para presionar un canje por guerrilleros recluidos en las cárceles del país, y también de secuestrar y o asesinar a líderes políticos, congresistas, gobernadores, alcaldes y miembros de asambleas departamentales y consejos municipales. La vida, la libertad y la dignidad humana fueron subordinadas a la guerra. En segundo lugar, son responsables por haber supeditado su relación con la población civil al cumplimiento de resultados en el campo militar. Bajo ese marco, convirtieron barrios, veredas y comunidades en espacios de guerra o lugares de reclutamiento. El todo vale para ganar la guerra llevó al involucramiento con el narcotráfico y donde el desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi. En tercer lugar, son responsables porque a pesar de la masividad y sistematicidad de la violencia guerrillera, no tomaron decisiones ni implementaron políticas que frenaran y previnieran de manera efectiva la comisión de graves infracciones al derecho internacional humanitario. En los años de mayor confrontación armada, las guerrillas, pero especialmente las FARC-EP y el ELN, usaron métodos y medios prohibidos como minas antipersonales o los llamados cilindros bomba que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes, con muertes de pobladores de todas las edades. Cometieron asesinatos de personas puestas fuera de combate, mantuvieron a las personas secuestradas en condiciones que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en varios casos las asesinaron por querer escapar o ante la inminencia de un rescate por las fuerzas militares. Reclutaron niñas y niños que no estaban en condiciones de decidir sobre el reclutamiento y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y grave desprotección social del Estado y la sociedad. Practicaron fusilamientos en contra de la población civil o de sus propios miembros acusados de pertenecer al bando enemigo. Por otra parte, las guerrillas fueron responsables también de extorsiones y la captura de rentas del Estado y el control del poder político en las zonas en que han tenido una presencia durante décadas, atacando incluso a los responsables políticos elegidos, lo que supone un ataque a la democracia. Finalmente, se destacan las responsabilidades de los grupos armados post-desmovilización en infracciones graves al DIH. Las disidencias de las FARC-EP, la Segunda Marquetalia, la guerrilla del ELN son responsables de la continuidad de la guerra en muchos territorios, con un enorme impacto en la población civil. Las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia es el grupo más comprometido con esa violencia, que van desde el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, pasando por el desplazamiento forzado de comunidades campesinas y étnicas, hasta el asesinato de excombatientes de las FARC-EP y el asesinato de líderes sociales. La frustración de las expectativas de paz son un enorme riesgo para Colombia.
una demanda de la sociedad que debe ser respondida de manera diferente por dichos grupos para la consolidación y extensión de la paz y la democracia. Tener tantas violaciones de derechos humanos e infracciones al VIH durante tantos años, en casi todos los rincones del país, realizadas por los diferentes actores del conflicto contra millones de personas, hizo que Colombia fuese reconocida como una de las democracias más violentas del mundo. Qué paradoja que en un país que se jacta de tener una de las democracias más antiguas del continente americano, sea una sociedad que se haya atacado a sí misma con semejantes niveles de violencia. Y no fue una violencia cualquiera. Fueron miles y miles de hechos que afectaron durante décadas sobre todo a civiles, en la gran mayoría de los casos en absoluta indefensión, que no eran partícipes directos de las hostilidades. El irrespeto a las leyes de guerra fue acompañado de prácticas inhumanas, donde la sevicia y la crueldad no tuvieron ningún límite. Sufrió la niña y el anciano, la mujer y la persona LGTBIQ+, el campesino y el habitante urbano, la población indígena y la afrocolombiana, la costeña y la paisa, todas y todos sin ninguna contemplación. ¿Qué hizo posible estas violaciones e infracciones? Precisamente este informe final intenta ofrecer algunas explicaciones. Esta profunda herida a la democracia en Colombia se empieza a sanar con verdad, justicia, reparación y con garantías de no repetición. No olvides que puedes patrocinarnos y apoyarnos con tus donaciones desde 5.000 pesos a través de baki.com/inclinada Soy Lucho Loaiza. Tus aportes y donaciones por este medio o a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494 son esenciales para poder continuar con esta labor. Hasta pronto.